Bueno, buenos días a todos. En este video quiero hablar sobre un elemento particular, una herramienta muy particular del microcontrolador, que es este elemento, el SysTick. Como pueden observar, él hace parte del Cortex M, o sea, él hace parte de lo que define y entrega la gente de ARM. Entonces, digamos que vamos a estudiar cómo lo ponemos a funcionar, porque con él es un timer, digamos, adicional que tenemos, y con él vamos a generar los delays que pueden llegar a ser importantes cuando estamos trabajando, por ejemplo, con las LCDs, con los displays y algunas veces en las inicializaciones de algunos periféricos que utilizan I2C o SPI. Entonces, básicamente el SysTick es un timer. Entonces, si recordamos, los timers tienen más o menos esta forma. Tienen una fuente de reloj, un enable para que esa señal se propague, un prescaler, que en nuestro caso veremos que el prescaler del SysTick es 1 a 1, entonces señal que entra por acá y señal que sale. Después tenemos un registro contador que simplemente va contando, y cuando llega ya sea a 0 o a un valor particular, genera una solicitud de interrupción, y si esa interrupción está activada, entonces se genera la petición de interrupción al NVIC. Vamos a ver que esta imagen en el SysTick es un poco diferente, pero digamos es básicamente lo mismo, solamente tiene un cambio acá en esta parte de cuál es la fuente del reloj. Ok, entonces esto que tengo acá es el documento sobre interrupciones, y acá en la página del curso agregué dos nuevos documentos técnicos, porque esos documentos técnicos, digamos, nos muestran información de elementos que hacen parte de ARM, que no necesariamente los muestra la gente de ST. Entonces son estos dos documentos: el Cortex M4 Generic User Guide y el STM Cortex M4 Programming Guide. Por acá los tengo abiertos. Entonces este es el Generic User Guide, y entre todas las, digamos, información que tiene y demás, me interesan los periféricos. Y acá en periféricos me interesa mostrarles que tenemos al NVIC, por ejemplo, que es todo el elemento encargado del control de las interrupciones. Tenemos al SysTick, que es el del que estamos hablando en este momento, y tenemos la unidad de punto flotante, que también en un próximo video veremos cómo la activamos para trabajar con ella. Particularmente de el NVIC, me parece importante mostrarles que acá en el último elemento, el 4.2.10, observen que en como ayudas para programar y cómo ser utilizado, nos hablan de dos funciones que hemos estado utilizando, que están definidas en el archivo core M4 de, de las librerías IMSIS, pero que digamos las estamos utilizando así como sacadas debajo de la manga. Entonces acá están descritas, y además están descritas las funciones que nosotros utilizamos para activar una interrupción, para, por ejemplo, poner la prioridad de la interrupción. En fin, estas son todas las funciones que de una vez la gente de de ARM pone a disposición de nosotros, y si vemos son funciones que están definidas en las librerías de CMSIS. Ahora, muy interesante, este es el documento de STM, Programming Manual,
Y lo que tiene interesante este documento es que es prácticamente una copia del documento que entrega la gente de ARM. Entonces vemos por acá, por ejemplo, acá están los periféricos. Acá entre los periféricos tenemos el NVIC, y acá en el NVIC al final tenemos los hints, y en los hints tenemos exactamente los mismos, como la misma información. Voy a poner acá, hacer como una especie de paralelo entre uno y el otro, y observamos que acá tenemos los hints, nos dan algunas explicaciones, ¿sí? Pero observen que está prácticamente escrito de la misma forma. Prácticamente es idéntico, pues, como está escrito uno y el otro. Todas las mismas funciones y las mismas funciones que hemos estado utilizando. Ahora, si venimos acá a la parte del SysTick, la descripción del SysTick, observamos que ellos acá nos presentan los registros de una forma un poco diferente a como nosotros los estamos acostumbrados a verlos. Observen que acá, por ejemplo, nos muestran un registro de 32 bits como solamente un elemento, mientras que si miramos el documento de ST, vamos a venir a buscar por acá SysTick, pues observen que es la misma información, pero en el caso de ST nos muestran los registros como un poco de la forma en que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Con la misma forma de las tablas y demás. Entonces ambos documentos tienen la misma información, pero yo básicamente voy a trabajar con la información de STM, porque pues ya estamos acostumbrados a ella. Entonces voy a utilizar este programming manual de ST, y observamos que el SysTick, digamos, utiliza 4 registros. El control register, que es simplemente para configurar ese elemento. Este load, que en los otros elementos se llama el auto reload. El val, que es simplemente el valor del contador en qué valor va en ese momento, y esta calibración, que es como para tunear un poquito la velocidad a la que se incrementa el SysTick. Ahora, estos 3 registros, básicamente estos 3 primeros, están descritos acá uno a uno. Entonces básicamente acá tenemos la configuración, son solamente 3 bits los que debemos configurar, y me voy a ayudar en esta imagen para que entendamos qué está pasando. Esta imagen es básicamente la imagen de los de un timer, pero esta es para el SysTick. Entonces observen primero, el prescaler no existe, entonces es una relación 1 a 1, lo que entra por acá sale por acá, y vamos a mirar las otras opciones de configuración. Entonces, por ejemplo, acá este counter flag, digamos, es la bandera de si estamos generando o no o no a generar la interrupción, que es este elemento que está acá, counter flag. Después tenemos por acá clock source, que es para seleccionar cuál es el reloj que deseamos que nos incremente este timer, que tenemos 2 opciones: la velocidad del Advanced High Performance Bus dividido 8, o la velocidad del procesador, que básicamente es la velocidad del Advanced High Performance Bus. Entonces acá tenemos esas 2 opciones controladas por un multiplexor de solamente un elemento. Si es 0, configura este; si es 1, configura esta señal. Después tenemos por acá un enable, que es enable simplemente permite que el sistema empiece a funcionar, que es este enable que está acá. Cuando lo activamos, la señal se empieza a propagar
y este elemento empieza a incrementarse o a decrementarse. Particularmente el sysdig funciona disminuyendo. Eso quiere decir, observen, cuenta hacia abajo, ya está configurado para que cuente hacia abajo, y cuando llega a 0, cuando este señor llega a 0, entonces lanza la solicitud de interrupción y el valor que está en el load es cargado de nuevo en el sysdig val para que empiece de nuevo a reducirse. Entonces, ¿qué es lo que nos explican acá? Entonces acá tenemos el enable, que hace que el sistema comience a reducirse cada vez que llega una señal de reloj, y este tick interrupt o simplemente es el que activa si deseamos o no generar una interrupción, que en el lenguaje de ARM se conocen como excepciones, o digamos el sysdig en lugar de generar una interrupción genera una excepción, pero es básicamente lo mismo. Entonces eso es este señor de acá. Si tenemos este elemento activado, cada vez que suceda un 0 se genera la solicitud de interrupción o de excepción, por eso acá tenemos el nombre de excepción, y si todo está adecuadamente configurado en el NVIC, entonces se propaga la interrupción. Ok, después por acá tenemos las explicaciones de los elementos. Observen que nuestro sysdig es de 24 bits, como lo describen acá, es un timer de 24 bits. Entonces el valor máximo que le podemos poner al counter o al auto reload para que cuente hacia atrás es de 24 bits, por eso tenemos este valor por acá. Y ya tenemos el valor del contador que va disminuyendo, y los hints, como las sugerencias que debemos seguir para cuando estamos programando a este señor. Entonces son estas: primero se programa el reload, después se limpia el valor del value y después se programa todo lo relacionado con la generación de las interrupciones y activar el contador para que comience a contar. Bueno, entonces acá en el ejemplo observen que en mis periféricos tengo un nuevo elemento que es el sysdig driver. Ok, entonces se los voy a mostrar acá y ustedes deben reproducir el software, este periférico que les voy a mostrar. Entonces básicamente este es el archivo .h, donde tenemos solo tres funciones: una de configuración, una que nos entrega el tiempo en milisegundos y otra que nos permite crear un delay en milisegundos. Esto aquí tiene un nombre muy feo, permítanme, yo cambio esto acá por este acá. Okay. Entonces básicamente en este primer elemento, en esta primera función, vamos a configurar que es ejecutar esto que nos dicen acá con respecto a los registros que ya vimos en la exposición, y este getTicks y delay lo vamos a mirar con calma cuando veamos la parte del programa. Entonces por acá tenemos el programa. Entonces tenemos, obviamente incluimos nuestra referencia al procesador, tenemos tres variables definidas que se llaman ticks. Ese nombre de tick es como hace referencia como al heartbeat del sistema, ¿sí? Y, digamos, en todos los microcontroladores hay algún elemento que genera ticks. Y acá tenemos la función de inicialización, de configuración. Entonces observen que estoy pasando un parámetro que evalúa cuál es el
reloj del sistema y configuramos. Entonces, primero, con respecto a ese elemento del sistema, seleccionamos si es algo, digamos, es una señal que es cada 16 MHz o si es una señal que es de 100 MHz. Esto lo estamos haciendo o lo vamos a hacer porque en algún momento vamos a cambiar la velocidad del microcontrolador y vamos a tener dos opciones, o 16 MHz o 100 MHz. Entonces de una vez estoy considerando esa posibilidad en este programa. Y aquí básicamente observen lo que estoy haciendo es cargando al registro LOAD. Por acá digamos, está la aclaración de que como los elementos de configuración del SysTick se llaman SysTick Type, que están definidos en este registro, en este archivo. Entonces, si lo buscamos solo por curiosidad, Core M4, y por acá buscamos a este señor, observen que acá está definido el SysTick y tiene 4 registros: el control, el LOAD, el VAL y el de calibración. ¿Okay? Entonces por acá digamos que él ya está acá. Ya tenemos este elemento previamente definido en el sistema por acá. Él ya está definido. Esto solito. Ok, sensitive. No. Ok, el elemento ya está definido, solo él. Por acá en alguna parte debe estar la definición. Un momento, la buscamos. Por acá está, ¿cierto? Que es lo que ya sabemos hacer. Entonces, que es a esta estructura asignarle la posición y que eso sea un puntero. Entonces este señor es el que estamos utilizando acá. Entonces acá básicamente estoy haciendo la primera de las indicaciones que nos dice en el manual: programar el valor del reload o del load. Entonces estamos programando el load. Después el segundo paso es limpiar la variable val, que es lo que nos indican acá, limpiar el valor de val. Y después debemos cargar la configuración. Entonces, que la configuración es en el control. Entonces, en el control que debemos cargar, primero vamos a seleccionar cuál es la fuente de la señal de reloj, que es básicamente configurar este multiplexor. Inicialmente vamos a configurar esta fuente, que es la fuente del reloj principal. Entonces este valor de acá esto nos da un 1, ¿sí? Un 1 desplazado estas posiciones. Entonces lo tenemos ahí, desplazado 2 posiciones, porque por acá en el control, por acá clock source, un 1 desplazado 2 posiciones para seleccionar el procesador principal. Después vamos a activar la solicitud de la interrupción. Entonces desactivamos las IRQs, ya lo sabíamos hacer. Ya vamos a esta función del LENVIC, que ya también vimos dónde está, al menos dónde nos hace referencia, y al SysTick, porque es la interrupción del SysTick. Y después de esto activamos la solicitud, pues para que quede activa la interrupción, que es activar a este señor. Entonces es un 1 desplazado una vez, que es lo que nos debe crear esta marca, que efectivamente es un 1 desplazado una vez, que es esto de acá, ¿cierto?
Eh, y después de esto activamos al elemento, que es activar esto, ponerlo en 1. Entonces esto, como se podrán imaginar, es un 1 desplazado 0 veces. Activamos de nuevo las interrupciones y ahí el sistema ya empieza a funcionar. Entonces, como empieza a funcionar, va a comenzar a generar interrupciones. ¿Cada cuánto va a generar esas interrupciones? En la configuración que se está mostrando en el ejemplo, va a generar una interrupción cada este valor. Ese valor, si lo miramos, que está definido acá, es 16.000. Entonces, como son 16 MHz dividido 16.000, nos va a quedar 1000 microsegundos, o sea, 1 milisegundo, que es acá. Por eso está este valor acá, que simplemente se va a generar una interrupción cada 1 milisegundo. Ahora, este es el handler de la interrupción del SysTick. Si no recuerdan cómo encontramos el handler, recuerden que está por acá en el startup. Entonces por acá está el vector de interrupciones, y en ese vector de interrupciones está la definición de los nombres de las interrupciones, que en este caso es la SysTick handler, que ese nombre es el que tenemos acá, SysTick handler. Y acá básicamente estoy preguntando si en este registro esta bandera es tan alto, entonces estas dos cosas son 1, pues como es mayor que 1, como es diferente de 0, por así decirlo, entra, y acá lo que hace es justamente limpiar esa bandera, y después de limpiar la bandera aumenta en 1 el contador de ticks. Ese contador está entonces en milisegundos, y simplemente cada 1 milisegundo él se va a estar incrementando, y solamente hace eso, se incrementa, se incrementa, se incrementa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el microcontrolador deje de funcionar. Observen que además de eso es una variable de 64 bits, es 2 a la 64, es un número gigantesco, ¿sí? Que con seguridad no alcanzamos a que se llene si dejáramos eso encendido toda la vida. Y después, entonces básicamente esta variable se está incrementando en un milisegundo, un milisegundo, un milisegundo. Y tenemos acá dos funciones, getTicks y delay. Entonces getTicks, que está acá abajo, simplemente retorna el valor de esa variable. Entonces, qué sé yo, que el microcontrolador ha estado encendido durante 2 segundos, llamamos getTicks, ese valor va a ser 2000 milisegundos, 2 segundos. Que ha estado prendido, no sé, por 3 horas, esta cosa va a tener un valor gigantesco. Y después tenemos esta función, que es la función delay en milisegundos. Esta última de acá, delay en milisegundos. Observen que recibe como parámetro un valor de cuánto tiempo deseamos que sea el delay de milisegundos, cuánto tiempo deseamos que sea la espera. Entonces el sistema, cómo funciona con estas dos variables que tenemos acá definidas, captura inicialmente 2 veces el estado del getTicks en milisegundos. Entonces digamos que van 2 segundos de que todo está funcionando, entonces esto arranca y quedan 2 milisegundos, y esto también quedan 2 milisegundos. Y acá empieza a hacer una comparación y dice, esta primera variable, mientras que esta primera variable sea menor a esta segunda variable, que vale 2 milisegundos, más el tiempo que pasamos, supongamos que queremos hacer un delay de 50, entonces esto acá, todo esto sumaría 52, y esto acá suma solo 2. Entonces el sistema se queda acá adentro. ¿Qué se queda haciendo? Obteniendo el valor del tiempo en milisegundos, nada más. Entonces pasa un milisegundo, esta se incrementa en 1, pasa otro, se incrementa en otro, pasa otro, se incrementa, se incrementa, se incrementa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando han pasado exactamente 52 milisegundos. Cuando eso deja de ocurrir, esto se deja de cumplir, el sistema sale y termina de generar el delay, por así decirlo. Entonces esta es la implementación
el SysTick, muy básica, muy simple, que es un driver que ustedes deben escribir, generar, basados en este video. Y acá tengo, digamos, la implementación del SysTick funcionante. Entonces observen que mi SysTick está en mi proyecto de periféricos. Entonces yo lo que acabo de hacer es que lo acabo de actualizar con un periférico, con un driver más, que es el SysTick driver. Lo compilo. Ok, ahí ya está compilado. Observen que se ha generado el archivo de las librerías, que es lo que necesitábamos. Entonces él queda por acá en esta carpeta de debug. Y después en mi proyecto de pruebas tengo mi aplicación. Entonces voy a cerrar todo esto para poder ver la aplicación. Entonces observen, en la aplicación tengo elementos que hacen parte de C estándar, por ejemplo la definición de los números enteros y demás. Después tengo la llamada para, digamos, identificar cuál es mi procesador adecuadamente, y acá tengo los drivers que ya están funcionando. Entonces está el XT para las interrupciones, el de los timers, el GPIO, el del USART, que ustedes ya lo deben tener funcionando, y ahora he creado uno nuevo que es el SysTick. ¿Okay? Pues simplemente lo incluyo ahí en librería, y esta definición de estos tres elementos son tres diferentes tipos de señales de reloj que, digamos, después van a ser implementadas en otro driver, que es el driver que nos permite cambiar la velocidad del procesador, pero por el momento están acá. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con el valor de 0. Esto significa High Speed Internal Clock. ¿Okay? Nuestro reloj principal en estos momentos es el de 16 MHz. Este señor es de 16 MHz. Vamos a poner por acá, esto es de 16 MHz. Estos dos los vamos a utilizar. Después, por acá, tengo mi pin para el Blinky, uno del user button, un XT para el control del user button, el handler del timer para el Blinky y dos pines para comunicación serial. ¿Okay? Y el elemento que utiliza la comunicación serial. Observen que acá en los elementos que están definidos no se hace referencia a ningún elemento del SysTick. ¿Okay? Digamos que el sistema, lo único que vamos a hacer es llamar a el delay y nada más. Después, por acá abajo en el main tenemos al init system y tenemos la función que configura al SysTick, y observen que paso el valor 0. También puedo pasar este valor, que también es 0, y digamos se ve un poquito mejor. Entonces ahí sabemos que el SysTick estamos configurando el SysTick a 16 MHz. ¿Okay? Y por lo tanto va a generar interrupciones o, digamos, incrementos en milisegundos a 16 MHz. Bueno, y ya, eso es todo. Observen que mi programa, a ver, vamos a las interrupciones. Lo único que voy a hacer es, en el Basic Timer, acá debería estar el Blinky funcionando, pero no lo voy a poner ahí simplemente para poder hacer el ejemplo. Está incrementando una variable, se llama SendMessage, nada más. Y el callback de la interrupción no está haciendo absolutamente nada, es la interrupción externa del botón. Después por acá tengo la configuración de mis elementos. El pin 5, que es el del LED de estado, está como una salida. El timer está haciendo interrupciones cada 250 milisegundos. Por acá tenemos el pin 13 como una entrada. Después asignado el handler al pin 13. Después tenemos los dos pines para recepción y transmisión de la comunicación serial.
y la comunicación serial funcionando a 115.200 y nada más. ¿Ok? ¿Qué hace mi programa? Mi programa simplemente, que es lo que quiero probar, acá estamos haciendo las pruebas al SysTick. Entonces observen que hacemos, tomo al pin que hace el blinky, que es el LED de estado, y le cambio el estado de 1 a 0, de 0 a 1, no me importa, y espero 300 milisegundos. Estos 300 milisegundos son esta función que está acá. ¿Ok? Esta función. Espero 300 milisegundos, después cambio el estado, otros 300, cambio el estado, otros 300, cambio el estado, otros 300. ¿Ok? Después de eso, para verificar que está funcionando correctamente, cambio el estado, lo bajo a 250 milisegundos, cambio el estado, lo bajo a 250, cambio el estado, lo bajo, cambio el estado, lo bajo. ¿Ok? Y acá, solo como por deporte, voy a cambiar de nuevo el delay a otro valor, qué sé yo, pongamos un valor exótico, 185 milisegundos. Ok, entonces ahí está la aplicación y simplemente la voy a compilar. Ella debería compilar sin problemas, ¿sí? Acá no he hecho absolutamente ningún cambio. Si revisamos, es la misma configuración que tenía desde el video anterior. Por acá están las librerías, por acá está el path a las librerías, por acá tenemos los settings del microcontrolador, en fin, todo está como estaba anteriormente. Y voy a correr el ejemplo. Entonces vamos a ir a debug. Y acá está corriendo. Entonces el sistema ahí está enviando datos. Si miramos en la terminal serial, vamos a ver que él va a estar enviando datos. Esto acá está no. Ok. Decimos conectar. Clear. Entonces ahí está enviando el hola mundo, ¿cierto? Que está por acá. Y se va a repetir cada cierto tiempo. Hola mundo y se repite cada cierto tiempo. Ese tiempo de espera son todos estos delays que están acá abajo. Ahora, para observar los delays, lo que voy a hacer es que tengo al pulse view. Entonces tengo un pin, el pin de 0 del pulse view conectado y simplemente lo voy a poner a correr. Entonces cuando lo corra, él va a capturar todas las señales del ok. Entonces por acá hay una cosa extraña. Vamos a mirar acá tenemos un cambio que no deberíamos estar haciendo. Entonces acá deberíamos estar esperando a que esto cambie para que este pulso no suba y baje inmediatamente. Entonces vamos a compilar de nuevo para que quede bonito. Ok, entonces por acá limpiamos, por acá debemos ver el hola mundo y acá de nuevo vamos a correr esto. Ok, entonces ahí está capturando. Ok, entonces vamos a analizar. Entonces observen que estos son los espacios de 300 milisegundos. Ok, acá hay otro de 300, acá hay otro de 300, acá hay otro de 300, después estos van a ser los de 250, que eso es un poquito. A ver, segundo que esto acá está.
ok, 250. Entonces acá está el otro de 250, acá está el otro de 250, este es el otro de 250 y acá siguen los de 185. Entonces agrandemos esto un poquito, acomodarlo acá correctamente, ahí estamos, y por acá tenemos los 185 milisegundos, otro de 185, otro de 185, etcétera, ¿cierto? Entonces vemos que se nos está imprimiendo el mensaje también y que todo el sistema, pues lo que esperábamos que el sistema hiciera, está funcionando correctamente. Entonces, por favor, implementar este driver para generar los delays. ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes estén trabajando con las LCDs y con algunos otros periféricos de I2C y SPI, se necesitan unos delay muy específicos. Ok, entonces por favor implementar este driver.